Y bueno, vamos a continuar la charla de ventilación mecánica dirigido a residentes de cardiología intensiva. Ok, y en la primera parte habíamos hablado bastante de la fisiología. Voy a hacer un recordaris muy breve porque vamos a pasar ya a la parte del ventilador propiamente dicho. Así que vamos a continuar. Ok, listo. Ok, entonces habíamos dicho que el ventilador mecánico es importante para nosotros poder tratar a los pacientes, pero cada paciente es diferente. Por ejemplo, el ventilado, si yo tengo un paciente con edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, que está que se llena los pulmones y los alvéolos están que se llenan de líquido, cuando yo al paciente le coloque PIP, el PIP o la presión positiva de la vía aérea va a evitar que ese líquido pase a los alvéolos. Entonces le voy a disminuir la congestión. Porque si ustedes, cuando ustedes vean un paciente con edema agudo de pulmón que lo intuben, se van a dar cuenta que ya está en ventilador y sigue saturando 88. Dices, ¿y ahora qué hacemos? Lo bolseamos todo. Pero es que no está mal, la congestión sigue ahí, tú lo has puesto en ventilador, pero sigue la congestión. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es le aumentamos el pic a esos pacientes y le aumentamos el pic hasta 10, a veces hasta 10, y con eso vemos que la saturación mejora porque estamos combatiendo, damos una presión para evitar la presión hidrostática que está llegando, ¿ok? Sin embargo, ustedes tienen que saber que el ventilador mecánico ayuda al ventrículo izquierdo, voy a ponerle ahí un check, pero perjudica al ventrículo derecho. Entonces, nosotros vamos a tener que, cuando tú pones un paciente en ventilador mecánico, no es dejarlo y ver qué pasa, no, tú tienes que evaluar el ventrículo derecho porque va a ser el que va a empezar a afectarse. De nada te sirve que tu ventrículo izquierdo esté bien si luego te pasa esto. Se dilata el ventrículo derecho y nosotros vamos a ver que alguien, ya les he comentado, los leo en comentarios o si quieren lo dicen. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual el ventrículo derecho al dilatarse comprime el ventrículo izquierdo? Tiene su nombre específico. Que les van a... Desacoplamiento. no, parecido, parecido. Desacoplamiento es entre alguna arteria y una vena. Acá va a haber desacoplamiento ventrículo arterial porque demasiada presión de arteria pulmonar daña al ventrículo derecho. Ese es desacoplamiento. Pero entre ventrículos, ¿cómo se llama? Esta compresión por el tabique que le hace. El mecanismo de interdependencia. No se olviden, interdependencia ventricular. Por ese mecanismo afecta al ventrículo izquierdo, pero para que haya interdependencia tiene que estar el pericardio intacto. O sea, el problema es por el pericardio está intacto. Y por eso el ventrículo derecho no puede expandirse en ningún otro lugar y solo comprime el ventrículo izquierdo. Entonces, justamente para evaluar esto, nosotros tendríamos que evaluar con Swan-Ganz y con ecocardiograma el ventrículo derecho. ¿Ok? No puede haber paciente con ventilador mecánico que ustedes no hayan valorado el ventrículo derecho. Y uno de los parámetros más importantes para valorar es justamente el que acaban de mencionar, que es el parámetro ecocardiográfico que valora acoplamiento ventrículo arterial, acoplamiento ventrículo arterial. Que nunca se olviden, este parámetro, ¿cómo se calcula? ¿Alguien lo sabe? Es TAPSE sobre PSAP, creo. Sí, muy bien, muy bien. Taxe sobre PSAC. ¿Ok? Entonces, taxe sobre PSAC. Muy bien. Eso hay que valorarlo. Hay varios puntos de corte. Algunas utilizan 0,33. ¿Ok? Y otras literaturas más conservadoras 0,55. ¿Ok? Pero el taxe sobre PSAC hay que valorarlo. O sea, mides la presión sistólica de la arteria pulmonar, que vamos a hacer un taller sobre. Mides, perdón, el taxe, que ya ustedes saben, lo vamos a ver también en un taller práctico, pero solo en el eco, en la pared lateral del BD, pones ahí y te van a dar unas rayas así y tú mides la altura en el modo M, de acá hasta acá. Ese es del taxi. Más de 17 es normal. Y sobre PSAP, que es la presión de la arteria pulmonar. Entonces, supongamos que tengo un taxi de 10 y una presión pulmonar. ¿No ves que el ventilador le está dando presión? De 50, ¿no? Te va a dar, esto es 0,2, está disminuidísimo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Y lo otro es, aparte de la afectación del ventrículo hecho por las presiones, lo otro que te va a dar el problema es
que te disminuye el retorno venoso. Entonces, si tu paciente tiene PVC de 5 y tú le pones un ventilador mecánico con presión pulmonar, le vas a poner PIC 6, 7, lo que quieras, ese PVC de 5 piensa que va a ser menos, porque comprime y no deja que las venas lleguen al corazón. No es que hay más presión y las venas, ¿cómo llegan al corazón? Por gradientes. No tiene pared muscular como la arteria, esto llega por gradientes. Y si hay una presión en el corazón, ya no hay tanto gradiente. Entonces, tu paciente hipotenso, postintubado, en ventilador tienes que ver si no está con PVCs bajas. ¿Ok? Ok, eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, disminuye la precarga en altas cavidades. ¿Cuál es la precarga del BD? Es la PVC. ¿Y cuál es la precarga del BI? También eso lo han preguntado bastante. Lo van a preguntar en la visita y tienen que saberlo. ¿Cuál es la precarga del BI? La presión capilar, ¿verdad? O la presión de cuña. Es el capilar, que uno dice más de 15 es anormal, que hay congestión. Para el shock cardiogénico usualmente más de 18, ¿no? Entonces disminuye ambas, pero nosotros no podemos dejar que ambas disminuyan mucho, porque tenemos que buscar la máxima eficiencia. Y lo hablé en la clase pasada que yo busco si es un shock por ventrículo izquierdo de 10 a 12 y si es por ventrículo derecho busco una PVC de 12 a 15 y en una cuña por un shock de ventrículo izquierdo voy a buscar un capilar de 18 a 20 al menos, ¿ok? Y a veces más dependiendo si el gasto aumenta. Entonces yo tengo que buscar el mejor capilar donde se distiende las fibras y contrae más fuerte. Te disminuye la postcarga del BI, ¿ok? Entonces el gasto va a aumentar y va a descargar el ventrículo y va a disminuir la congestión. Pero si hay una patología postcarga dependiente, entonces patologías postcarga dependientes se benefician de PIC. ¿Cómo yo puedo saber si mi patología es postcarga dependiente con el Swan-Ganz? ¿Qué me diría? Pueden también comentar en el chat si no, también tienen dos formas. ¿Qué me dirían en el SWANS para saber, Swan-Ganz, para saber si es una patología postcarga dependiente? ¿Cómo mido la postcarga en el SWAN? La postcarga del BI y la postcarga del BD. Yo sé que SWAN todavía es una charla entera de interpretación, pero algunas cosas ya vamos introduciéndolas, ¿ok? ¿Cómo mido la poscarga? Piensen rápido, ¿qué es la poscarga? Lo que se opone, ¿verdad? A la contracción, a la eyección del ventrículo. ¿Qué se opone a la eyección del ventrículo izquierdo? La resistencia vascular sistémica. ¿Y qué se opone a la eyección del ventrículo derecho? La resistencia vascular pulmonar, ¿no? Claro, exacto, muy bien, Renato. Entonces, acá yo mido por unidades WUC, debe ser menos de 2 unidades WUC. Y acá en resistencia vascular sistémica debe ser de 800 a más o menos 1500 en promedio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, le mido en el BI por Swan-Ganz y tengo 2500 de resistencia, el ventilador me va a ayudar mucho porque me va a bajar esta resistencia sistémica, pero el ventilador no me baja la resistencia vascular pulmonar, me baja la sistémica, no la pulmonar. Más bien, la pulmonar me la empeora, ¿no ves que hay presión al pulmón y me da más? Entonces, si yo tengo patologías con resistencia vascular pulmonar alta, el ventilador, el PIC, lo va a empeorar, tengo que usar PIC bajo. Pero si tengo patologías con resistencia vascular sistémica alta, el ventilador me va a mejorar porque al bajarme la resistencia sistémica, el ventrículo va a descargar. ¿Ok? Se dan cuenta cómo cardiología intensiva es razonamiento. Todo tiene que ser su explicación fisiopatológica. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esto ya lo hemos bastante hablado nosotros sobre los beneficios y ustedes ya cada vez que tengan un paciente intubado van a pensar cuál es el principal problema del paciente. Porque el PIC, como muestra el gráfico, este es el consenso ACC del 2025 de shock cardiogénico y tiene un acápite sobre ventilador mecánico, ¿verdad? El PIC puede aumentarte el gasto como bajarte el gasto cardíaco. ¿Y de qué va a depender? De la fisiopatología del paciente. Si es una fisiopatología principalmente de afectación del ventrículo derecho, te va a bajar el gasto cardíaco. Si es una fisiopatología principalmente de ventrículo izquierdo, te lo va a aumentar. Entonces tú tienes que, y si es biventricular, hay que buscar un equilibrio. Para eso hay que medir variables ecocardiográficas y hemodinámicas y con eso titular tu PIC. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, al yo darle más PIC,
puedo mejorar el gasto cardíaco como ustedes también, ¿no? Pero si yo le doy PIC a alguien con normal gasto, normal función cardíaca, si le doy PIC, le voy a bajar el gasto, pero en falla cardíaca al revés. Si yo le doy PIC de CPIP o ZPIP, son pacientes con cero de PIC. Si yo le coloco 5 o 6 de PIC, mejoro el gasto en falla cardíaca, sobre todo izquierda, pero si en pacientes normales yo le pongo alto PIC, voy a bajar el gasto cardíaco. ¿Ok? Ven de CPIP a le bajo el gasto. ¿Me pueden decir, chicos, en qué patologías yo podría usar cero PIP o ZPIP? ¿Qué patologías creen que le podríamos poner cero de PIP? Y eso es importantísimo, ¿ah? ¿Qué patologías le puedo colocar cero de PIC? ¿Los leo o los escucho? ¿Los leo o los escucho, chicos? Vamos, ¿qué patología del ventrículo derecho está tan alterado que yo le pongo cero de PIC? HTP, Hipertensión pulmonar severa, tromboembolismo pulmonar y paro cardíaco y shock hipovolémico. ¿Por qué el shock hipovolémico? Doc, pero no voy a tener, Alexis, no voy a tener shock hipovolémico. Ah, no, tú no usas fibrinolíticos, anticoagulantes, antiagregantes. Hay pacientes que lo tienes con aspirina, clopidogrel y heparina. Ya, esos cuando sangran y van a shock, el PIB te baja el retorno venoso y tu shock va a empeorar. Eso podrías bajarle a 0 PIB o 3 de PIB, pero bajo. ¿Cuál es el otro? ¿Quién se va a morir rápidamente si el ventrículo derecho sigue fallando? El tromboembolismo pulmonar. Muy bien, Rivaldo. 0 de PIB. ¿Qué otro paciente quiero que llegue gasto cardíaco? El que está en paro. ¿Puedo tener un paciente en paro cardíaco con ventilador? Sí lo puedes poner, pero tienes que, no todo paciente con paro hay que desconectarlo y ponerlo en BU. Podrías dejarlo en el ventilador a 10 a 12 respiraciones, pero tienes que ponerlo en cero de PIC. ¿No ves que cuando tú masajeas solo das el 30% del gas? Y si tú le pones PIC, no está llegando el retorno venoso. Entonces, tres que van con Z PIC o cero de PIC. Tromboembolismo pulmonar, shock hipovolémico, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, choque hipovolémico, y otro que se puede morir si hay mucha poscarga al BD es el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, tú sabes que ahí lo que se va a comprimir es el ventrículo derecho, y si tú le pones más presión por el ventilador, se comprime. Entonces, choque hipovolémico, tromboembolismo pulmonar, paro cardíaco y taponamiento, cero de PIC o lo mínimo de PIC. No se olvide, ¿ya? Es importante. Y al revés, ¿a quiénes yo le voy a poner más PIC? ¿A quiénes llegarías a más de 10 de PIC? ¿A quiénes llegarían más de 10 de PIC? Solo hay A un los caso, EAP, EAP. no, EAP hasta 10. EAP hasta 10. De los cardíacos, de todas las patologías cardíacas, el EAP es el que más va a PIC, pero hasta 10, de 8 a 10. Y yo acá les puse ese dato y lo vamos a ver más adelante, pero de todos tus cardíacos, al que le vas a poner más PIC es al EAP, pero de 8 a 10. No te pasas de 10. ¿Quién sí te pasas de 10? Hay un caso nomás. El ARS, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ese sí te pasas de 10. Y ustedes van a ver que en algunas UCIs incluso reclutan, llegan hasta PIC de 25 o 30. Nosotros en la UCI de cardíaca no hacemos reclutamiento. Si el paciente con ARS empeora, usualmente lo pronamos precozmente, más que reclutarlo con PICs altísimos. Pero ese paciente con ARS tú podrías llegar a PICs más altos, 12, 15. Ese grupo sí. Y luego, si no mejora, lo pronas. ¿Ok? Es el único grupo que les diría que ustedes van a subir el PIC. No el paciente con EPOC ni con asma. Por si acaso, el PIC no te abre el broncoespasmo, te empeora el broncoespasmo, de hecho. Hemos visto casos que, no, es que tiene broncoespasmo, hay que darle PIC para aumentar, abrir los bronquios. No, eso es falso, más bien empeora los bronquios. ¿Ok? Entonces no se da PIC alto, paciente obstructivo bronquial. Sí en el restrictivo ARS. ¿Ok? ¿Y vas a tener ARS? Sí, porque tus pacientes, ¿cuál es la principal causa de ARS? Y sepsis, ¿verdad? Y tienen neumonía tus cardíacos, sí tienen, ¿verdad? Entonces ellos les va a dar ARS. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieran bajar las presiones, tienen que recordar esta fórmula. Eh, a mayor volumen,
que tú le des al ventilador, le va a dar más presión al pulmón. Doctor Alexis, ¿y por qué esto es importante? Porque hay ciertos daños que el ventilador va a dar al paciente. Está el biotrauma, inflamación, o sea, mientras más tiempo lo tengas por algo no fisiológico va a haber biotrauma. Está el ateletrauma, es que si tú le programas muy poco se van a colapsar las vías aéreas. Entonces, por eso también tienes que hacer eco pulmonar. Y ya también vamos a hacer un taller de eso, en la cual hay que mirar si no está haciendo atelectasias. Y ahí tendremos que subir un poco la ventilación, el volumen minuto. Y lo otro, si tú le pones demasiado, como que le pongas a un cardíaco 12 de PIC por bajar la congestión, pero le vas a hacer volutrauma, barotrauma, y podrías hacer neumotórax. Entonces, estos son los daños que uno puede tener. Entonces, ¿cómo medimos eso en el ventilador? El ventilador te va a medir lo siguiente. Te va a medir algo que ya les voy a comentar ahora, pero se llama la presión pico, que es la máxima presión que hace cuando ingresa el aire el ventilador. Luego hay una presión meseta, ¿no? Una presión meseta y luego está la mínima presión. ¿Cuál es la mínima presión que puede llegar un paciente en ventilador mecánico? ¿Quién te determina la mínima presión que puede llegar un paciente en ventilador mecánico? El PIB. El PIG, exacto, esa es la mínima que va a llegar, ¿ok? Entonces, acá hay una variable que ustedes van a medir y me la van a decir cómo se llama esto, cómo se llama esa resta. Vamos, ahí los leo. Fácil, chicos, lo han visto varias veces, ¿ah? Driving pressure, muy bien, Michelle. El driving pressure, ¿ok? O sea, o la presión de conducción, driving pressure. Todas estas variables te van a decir, es lo que tú vas a monitorizar en el ventilador. No es más que esto. Tú tienes que ver hasta cuánto llega como máximo, ¿ok? Tú tienes que ver hasta cuánto llega como máximo. Este es el máximo que va a llegar. Porque si tú te pasas del máximo, le puedes hacer un neumotórax. No se olviden, ¿cuál es el shock que te mata más rápido? A ver, los leo. Y ese es el que cuando tienen un paciente hipotenso en la UCI, que los levantan 3 de la mañana, la enfermera les toca, ya lo estoy preparando para el UCI. Doctor, el paciente se puso mal, está chocado. ¿Cuál es el shock que tú tienes que descartar primero? Porque es el que más rápido lo puede matar al paciente. Hay 4 o 5 tipos de shock, ¿verdad? Pero ¿cuál de esos? El obstructivo, Constructivo. muy bien, muy bien. Muy bien, Víctor. ¿Cuáles son obstructivos? Taponamiento cardíaco. Entonces, tienes un paciente hipotenso, no es subirle la nora, la dobuta, insónalo, tienes que hacer una eco. Solo mírame derrame, nada más. Tiene derrame, pues por más que hagas, lo que tienes que hacer es ventana. Llamas al cirujano rápido, si no viene rápido, tú lo drenas ahí. Otra causa de shock obstructivo, Un neumotórax grande, neumotórax. ¿no? Exacto, neumotórax a tensión. ¿Y por qué podría pasar tu neumotórax? Por esta presión que tú le estás poniendo. Alexis me ha dicho que está en EAP, yo lo veo un capilar de 30, le voy a poner PIC 10. Y era un paciente que ya tiene un pulmón secuelado. A ese no le vas a poner PIC 10, pues, ¿verdad? Tiene bulas por ahí, ya es un EPOC. Le pusiste y te trae la mañana hipotenso, neumotoras a tensión. Pero si tú no lo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Llamo al de rayos, no llega todavía, va a demorar, hasta ahí se murió. Ausculta primero, tórax silente, no se mueve esa zona del tórax, o insonal. También ecopulmonar vamos a hacer también un taller donde ustedes van a ver que no hay sliding, no hay movimiento de la pleura y hay un punto pleural. Entonces ahí tienes que hacer tubo de drenaje o punción, pero tienes que salvarlo, si no, no lo vas a salvar con otra cosa. Y el otro choque obstructivo falta uno, importante que a veces se nos pasa, el TEP, exacto. Tu paciente está echado en cama ¿cuánto tiempo? ¿Puede hacer un TEP? Puede hacer un TEP. Entonces mira el ventrículo derecho si está dilatado y si sospechas de TEA, tienes que hacer un angiotenco. ¿Ok?
Entonces, esos son el peligro es el neumotórax, ten cuidado, o que te falle el BD, ¿ok? Entonces, yo cuando tenga un paciente con elevadas presiones, que mi pico está que me marca, ahí el ventilador te va a marcar alarmas, ah, el pico está muy alto, ¿ok? ¿Cuánto es alto? Más de 35. Algunos conservadores usan 30. Ya te acepto hasta 35, no más de eso. Y si lo puedes tener en 30, mejor. La meseta, ¿cuánto es alto? Más de 25. Algunos usan 28. ¿Ok? Y el driving pressure, ¿cuánto es alto? Más de 15. Algunos usan 13. Mientras menos, mejor. Esa es la filosofía es, mientras menos, menor injuria. Pero a veces hay que darle más para tratar de ayudar en otras patologías, pero tienes que saber que cada vez que tú haces eso tienes alta probabilidad de ir a neumotórax. ¿Ok? Entonces, la alarma del ventilador, y eso es un tip, cuando ustedes estén en la UCI, van a revisar alarmas, porque puede ser que el personal, no quiero decir, pero podría ser un personal no médico, ya saben a cuál me refiero, o a veces médico, ¿ah? Le baja las alarmas porque mucho suena. Eso es lo peor que podrían hacer, porque si está en una pico de 50 y no suena la alarma, suena muy bajita, el paciente va a ser neumotórax y no te vas a dar cuenta. ¿Ok? En cambio, ya te avisa, ya está en 36, está que pita y pita y pita. ¿Ok? Entonces, si tú ya tienes más de 35 en la pico, tu meseta más de 25, aunque algunos usan 28, o tu driving pressure más de 15, aunque algunos usan 13. ¿Yo qué uso? Yo uso 13, 25 y 30. Ya, pero es tolerable hasta los límites que te he puesto. Si tienes más de esto, tú tienes que acordarte de esta ecuación. La presión, ¿por qué puede aumentar la presión? Y eso te va a ayudar a solucionar el problema en el ventilador. Si tu presión está alta, ¿por qué puede ser? Y con esta ecuación, que tienen que tomar el screen en esta diapo, ¿ok? ¿Qué te da mayor presión? Si hay más volumen en el pulmón, te va a dar mayor presión. Entonces, tú ves, lo normal del volumen tidal debe ser de 6 a 8, ¿no? Mililitros por kilo. Depende si es este peso, ya te voy a enseñar, va a depender si es ARS o no es ARS, ¿ok? Entonces, tal vez esté en 8, entonces bájale 6, ¿ya? ¿De qué más va a depender la presión? De la resistencia. O sea, si tú le pones volumen también, pero si tú le pones al ventilador, supongamos que el paciente es bien grande, y es con esto lo vas a entender, y un paciente que mide 1,90 m, y te pongo el otro ejemplo, un paciente que mide 1,50 m. Al de 1,50 m tal vez le pongas un tubo 7,5, pero al de metro no, a 7 ya. Pero al de 1,90 m no le puedes poner un tubo 7 endotraqueal, porque es muy pequeño para él. Entonces, cuando quiere entrar el aire, ¿qué va a hacer? Resistencia y se te va a elevar. El tubo puede dar resistencia. ¿Qué más puede dar resistencia? Que hay un tapón mucoso, que es frecuente también. Hay que aspirarlo, hay que hacer palmoterapia, pero tienes que sacar ese tapón. O yo, por último, broncoscopía. También, si no pasa el aire, te va a hacer resistencia. ¿Qué más? Pasó el tubo se acodó, se rompió, falló. Cuando tú tienes que el problema es resistencia, tú has diagnosticado que es resistencia el problema, tienes que cambiarme de tubo si no lo has resuelto. Porque no hay forma realmente de ver si lo solucionaste el problema del tubo. ¿Cuántas veces hemos visto tubos ahí con un coágulo de sangre, acodados, tapados? Y a veces al paciente está fallecido. Y era tan simple como cambiar el tubo. Y es cuando está intubado es más fácil cambiar porque ya sabes dónde está el lumen, entonces solo reemplazas. ¿Ok? Entonces no te olvides eso. Lo otro es que sea broncoconstricción, pues tienes que romper el broncoespasmo. Tienes que romper el broncoespasmo. Pero cada vez que hay resistencia en la vía aérea, te va el paciente a aumentar la presión. Y lo otro es el tiempo inspiratorio. Si yo tengo tiempo inspiratorio bajo, aumenta la presión. Es que tú vas a ver que el ventilador hay un botón que es IE, ¿verdad? La inspiración a la expiración, ¿cuánto es? Por ejemplo, 1,2 es lo fisiológico. Hasta 1,3 te diría, ¿ya? Yo suelo usar 1,2. Pero ¿qué tal si tú lo has dejado programado, que este IE sea menos, ¿no? Que supongamos que sea 1,6,
¿no? O sea, si la inspiración dura 3 segundos o unos 5, ¿no? 0,5, toda la respiración dura, supongamos, 3 segundos. 1,5 significa que 0,5 va a durar la inspiración y 2,5 va a durar la expiración, ¿sí se entiende? O sea, este IE tú tienes que pensar, ¿cuántos segundos va a durar mi respiración? Doctor, ¿y cómo sé cuántos segundos va a durar mi respiración? Ya, fácil. ¿Qué frecuencia respiratoria tienes? Tengo 20, ya. Y entonces, si tengo 20 por minuto, ¿cuánto va a durar cada respiración? 3, pues, porque 20 por 3 me da un minuto, que es 60, ¿no? Entonces, si yo tuviera 20, en el ventilador le pongo 20 de frecuencia respiratoria, entonces yo voy a saber, 20 por 3 me da 60. Entonces, que mi ciclo va a durar 3 segundos. Si yo sé que mi ciclo dura 3 segundos, yo le pongo 1 o 2, significa que va a durar 1 segundo la inspiración y 2 segundos la expiración, que es lo normal. Pero si tú le pones 1,5, ¿cuánto va a durar? Es la relación 1,5. La inspiración va a durar 0,5 y la expiración 2,5. Entonces, como tienes muy poco tiempo para que entre el aire, 0,5, el aire va a entrar de golpe. Imagínate, cuando yo tengo 1 segundo, el aire entra. Pero si tengo la mitad, tiene que entrar ese, esa velocidad tan alta que entre el aire da mayor presión. ¿Ok? Entonces, no te olvides. A menor tiempo inspiratorio, o sea, por ejemplo, en lugar de 1, 0,5, 0,3, etcétera, el aire entra de golpe, por eso te da mayor presión, por eso es inversamente proporcional. Entonces, cuando tú tengas, y acá yo les quiero decir, ¿cuál será el tratamiento entonces, chicos, cuando yo tengo alta presión pico o meseta o driving pressure? Razonado, dígame los 3 tratamientos según lo que hemos hablado ahora, cuando tienes alta presión en el ventilador. Vamos, los leo o los escucho. Según lo que hemos hablado, ¿ah? Según estas 3 variables. Ya, bajar la resistencia, ¿ok? ¿Cómo bajarías la resistencia? Dijimos, si hay un moco, hay que aspirarlo. Hay que hacer que la enfermera aspíralo, aspíralo, aspíralo. Si el moco está periférico, hay que hacer palmoterapia. Incluso vamos hasta broncoscopía. Segundo, romper el broncoespasmo. Salbutamol, hipertropio, corticoides, sulfato de magnesio, ketamina, epinefrina, ¿ok? Y si no mejora con eso, cambias el tubo. Cambias el tubo. Ok, segundo, bajar el volumen tidal muy bien. No te digo que 6 sea el mínimo, ¿ah? Si sigue alta, bájalo a 5. Vas a tener riesgo de atelectasia, pero vamos viendo, ¿ok? Siempre que no desature. Y lo otro sería subir el tiempo inspiratorio. ¿Para qué subo el tiempo inspiratorio? Para que el aire entre despacio y entonces no te haga esa presión de golpe. De subir el tiempo inspiratorio, va a haber un botón que ustedes van a ver flujo, ¿no? O sea, si tú subes el tiempo inspiratorio, por lo tanto vas a bajar el flujo inspiratorio. ¿No? Porque el flujo es esto que entra de aire que les comento que entra de golpe. Si yo tengo flujo alto, va a entrar de golpe el aire. Si yo tengo flujo bajo, va a entrar más despacio el aire. ¿Ok? Entonces, si yo subo el tiempo inspiratorio, se va a bajar el flujo. En lugar de mover el tiempo inspiratorio, podrías bajar el flujo directamente, sí lo podrías bajar. Pero hay un botón que se llama Autoflow que te regula solo el flujo en los volumen control, que ya vamos a ver más adelante. Les tengo ahí videos de ventiladores reales, ¿ok? Vamos a analizar las curvas de ventilación mecánica. Y ustedes están viendo que esto es fisiopatológico. Lo primero que tienen que saber acá es que el ventilador es antinatural, porque cuando tú inspiras, haces presión negativa, ¿verdad? Para que entre el aire. Y cuando expiras, haces presión positiva. Pero en el ventilador mecánico es al revés. Cuando tú vas a hacer que ingrese aire, el ventilador hace presión positiva, te mete el aire. Y cuando quiere que salga el aire, el ventilador deja de hacer esa presión. Entonces, tu presión positiva lo hace salir. Entonces te das cuenta que es algo antifisiológico. Por eso, ¿qué es lo primero que pienso cuando yo intubo a un paciente? ¿Cuándo lo voy a extubar? Ese es el primer pensamiento cuando intubas a un paciente. Ok. Y esto es lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Y acá ustedes tienen que saber algo. Hay dos tipos de modalidades
que lo hablamos la vez pasada, pero cuando tú tienes un paciente en ventilador mecánico invasivo, tú vas a tener que ver si está asistido controlado. ¿Recuerdan lo asistido controlado era donde el principal protagonista es ¿quién es el que manda? Yo acá quiero que mande el ventilador mecánico. Es asistido controlado. ¿Quién cuando yo quiero que mande el paciente, se va a llamar modalidad PS. Lo van a ver ustedes así, PS. O presión soporte. Acá quien quiero que mande el paciente. Entonces, obviamente, si el paciente está todo dormido, chocado, si está todo dormido por la sedación, chocadísimo, lo voy a dejar en asistido controlado, porque él ya no está respirando o respira mínimo, hace apneas. ¿No ves que está dormido por la ventilación, por la sedación, por el profundo shock, etcétera? Pero si el paciente está despierto, yo lo voy a dejar en presión soporte. Y si cuando estoy en la transición, ahí voy a utilizar la modalidad BiPAP. Es cierto que las modalidades intermedias ya no se deben usar, pero en el ventilador Drager, por nuestra experiencia como centro, nos ha ayudado bastante la modalidad BiPAP, ¿ok? Que sería una modalidad de transición. Cuando yo, por ejemplo, quiero al paciente ya lo estoy progresando, por momentos me hace apneas, pero la mayoría de respiraciones las hace él. Entonces, como me hace apnea, mejor no lo dejo en presión soporte, porque se vaya a hacer un paro respiratorio. Entonces, lo dejo en BiPAP, una transición que tiene que ser corta. Tienes que definirte, no te queda mucho tiempo en BiPAP. O es soporte o es asistido control. Pero el Dragger te da esa modalidad BiPAP que ya te voy a enseñar a manejarlo, ¿ok? Ahora, el asistido controlado es el primero que quiero explicarles. Es donde ustedes van a tener que aprender curvas, porque acá en el soporte, el BIPA, las curvas son totalmente disincrónicas. No es que el paciente está haciendo sus propias respiraciones. Acá tú no controlas las curvas, el paciente controla. Acá sí tú tienes que tener mucho cuidado con las curvas que estás haciendo. ¿Ok? Y el asistido controlado hay dos formas. Que lo dejes en volumen control o, o presión control. Controlado por presión o controlado por volumen. ¿Ok? ¿Qué dicen todos los estudios? Que según el que tú te familiarices, es igual. Según el que tú te familiarices, es igual. ¿Ok? ¿Cómo nosotros solemos utilizar muchas veces? Usualmente lo que más practicamos, donde más tenemos experiencia, es empezar en volumen control. Y si nosotros no podemos mejorar las picos, si tenemos elevadas presiones, y ya hicimos las correcciones, y tenemos elevadas presiones, ya lo pasamos a presión control. ¿Ok? Es decir, que cuando con volumen control las presiones siguen muy altas, lo pasamos a presión control. ¿Y por qué me van a decir? Ahora les explico en esta siguiente día. ¿Ok? Voy a cambiar de día. Lo que pasa es que yo voy a monitorizar parámetros distintos según dónde estoy. Ventilador mecánico asistido controlado. Eso aparece en la parte superior izquierda del ventilador. Entonces tú vas a ver que puedes tener volumen control o presión control. Y tú, ¿por qué se diferencian? Porque lo que va a hacer ingresar el aire, ¿qué hará ingresar? ¿Qué ingresa al paciente? Obviamente en ambos va a ingresar el aire, ¿no? Con cierto oxígeno, según lo que tú has programado tu FIO, ¿no? Si tú le has puesto un FIO 2 de 100, va a entrar aire con 100%. El 100% del aire es oxígeno. Si tú le has puesto 50, el 50 es oxígeno y el 50 no es. ¿Ok? Entonces, eh, el volumen control va a hacer que directamente ingrese el aire, como lo dice su nombre, volumen, va a entrar el volumen. O sea, prácticamente esto es igual. Pero el presión control, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a haber una fuerza, hay una fuerza, y esa fuerza va a presionar tanto que recién hará en un segundo paso que ingrese el aire. ¿Ok? Esa fuerza es la presión, ¿no? La presión que tú le estás programando el ventilador que se va a llamar presión inspiratoria. Por lo tanto, ¿cómo hago que ingrese mi aire? ¿A qué me estoy refiriendo? Mentira, sino que lo estoy hablando sencillo para entendernos. ¿Ok? Y el volumen tidal, ¿cómo yo lo voy a programar? A 6 a 8 mililitros por kilo.
Y este kilo va a depender, este peso va a depender peso predicho o peso ideal según el caso, que ya les voy a comentar. Si es no ARS, es peso ideal. Si es ARS, es peso predicho. Ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero yo quiero que ingrese esto. Supongamos que yo quiero que ingrese 400 mililitros, ¿ya? Estoy usando a 6 o 420, ¿ya? Pesa 70 de peso ideal, 70 kilos en ideal. Entonces yo digo, voy a usar 6. ¿Por qué no quiero usar 8? Porque, bueno, estoy decidiendo empezar con 6 porque me parece que no quiero darle mucha volumen porque expande bien, satura bien, no está haciendo telestasis y no quiero subir las presiones, ¿no? Entonces, me decido por 6, ¿ok? Me defino por 6, me decanto por 6. Entonces, 6 por 70, ¿cuánto me da? 420. Eso es lo que está entrando en mi volumen tidal. Ahora yo tengo que definir cómo voy a hacer que ingrese este aire. ¿Hago que directo ingrese mis 420 mililitros? ¿O primero le doy una presión y que esa presión empuje, haga una fuerza y entre estos 420 mililitros? Entonces, ¿cuál les parece más fácil a ustedes? ¿Cuál creen que es más fácil? ¿Programar la P inspiratoria que haga fuerza y que ingrese a 400 o programar directo el 400? Volumen. El volumen es lo más fácil. Por eso nosotros usualmente comenzamos con volumen. Pero no es lo más fisiológico, ¿ah? Lo más fisiológico debería ser. ¿Tú por qué ingresas? ¿Acaso metes un volumen exacto a tu cuerpo? Tú metes siempre cada vez que, yo te pregunto, cada vez que tú respiras, entra 500 mililitros, sigue respirando entre 500, sigue respirando entre 500, no, ¿verdad? Va a variar un poco cuánto entra. A veces entra 500, 480, 420, 520, varía, ¿cierto? En cambio, mira el volumen control, siempre entra 420, por eso es el menos fisiológico. En cambio, cuando tú le pones una presión, no siempre entra 420, ¿ah? Podría entrar 400, 380, 440, o sea, es en promedio 420, pero no es exacto 420. Entonces, este es un poquito más fisiológico. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? ¿Yo cómo monitorizo? Y acá viene el tema del asunto. Voy a borrar acá esta parte para que ustedes ya lo tienen claro, que eso es volumen control, asistido controlado, ¿no? Igual lo voy a poner acá mejor. Asistido controlado, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo monitorizo yo? Claro, es más incómodo para el paciente, exacto. Pero bueno, nadie se muere de incomodidad, ¿verdad? O sea, este es más fisiológico y menos incómodo. Pero motivo, nadie se muere de incomodidad. La UCI es para soportar al paciente hasta que se resuelva la patología que lo llevó y extubarlo, ¿no? Pero yo como monitorizo en el ventilador mecánico que le está llegando este volumen, ¿no? Cuando yo tengo en volumen control, ¿qué es lo que veo en el ventilador? ¿Qué es lo que monitorizo en el ventilador? La presión pico. Entonces yo, por ejemplo, ¿cuánto les dije que era lo máximo presión pico que deben tolerar? Ahí los leo. Recuerdan, 30 a 35, ¿verdad? Entonces, cuando yo ingreso estos 420, tengo que ver cuánto de pico le ha hecho mi paciente. Si yo le pongo que ingrese 800, seguro el pico está en 50. Pero si yo le pongo 400, seguro el pico está en 25. Es decir, que a más volumen, más pico. Y esa fue lo que estaba en la ecuación. Por eso esa ecuación es buenaza. Es muy importante que la aprendan. A más volumen, más pico. Si yo le pongo 300, hay menos pico. Si yo le pongo 480, hay más pico. Entonces, yo en el ventilador lo que monitorizo es el pico. O sea, para que me entiendan, en la pantalla del ventilador, en la parte derecha donde estoy pintando, en la parte derecha del ventilador, allí están los valores que yo estoy monitorizando. Lo que está pasando en el paciente real. Está a la parte, bueno, derecha de su pantalla, izquierda en la vida real en el monitor. Lo que tú programas usualmente en los ventiladores Drager está acá abajo. Es lo que yo programo. Entonces, tú en un mundo ideal programas 420, sabes que va a entrar 420, pero ¿qué tienes que ver? ¿Qué monitorizas? ¿Cuánto pico? Si estás con 420 y hay un pico de 50, las cosas están mal. Y tú dirás, bueno, el 420 a nadie le manda 50, pues, ¿no? A nadie. Entonces ahí tienes que ver resistencia, tiempo inspiratorio, etc.
Pero si yo eso tengo que monitorizar, entonces esto estaría mal, tengo que ver qué pasa. Porque lo normal cuando yo doy 420 es que esté en 30, 25, ¿no? Si no pasa nada. Eso yo tengo que estar mirando en el volumen control. Por lo tanto, cuando ustedes tengan volumen control, ¿qué es lo que tienen que estar mirando? ¿Cuánto de presión pico está que me hace? Con ese volumen que le da. Obviamente también tengo que ver la meseta y el driving pressure. Ya les dije, driving pressure es el tiempo meseta es en pausa inspiratoria, es la presión que está cuando cuando hay una apnea inspiratoria, qué presión hay en todo el sistema, ¿ok? Y driving pressure es la presión en las vías de conducción. Tengo que ver esos tres. Pero cuando yo estoy en modalidad presión, ¿qué es lo que monitorizo, chicos? Ya no monitorizo las presiones, porque yo acá estoy seguro de qué presión estoy dando. Porque si yo le tengo un pic de 5 y le estoy poniendo una P inspiratoria, porque yo programo recuerdan que en el controlado por presión, yo no le meto volumen, yo hago una fuerza, una presión. Pres- Presión es fuerza sobre área, por si acaso, ¿ya? Pero lo estoy usando términos para entendernos, ¿ok? Entonces yo programo una fuerza, una presión para que entre ese aire, ¿ok? Entonces yo ya sé qué presión va a tener el sistema, porque fácilmente voy a sumar mi pic más mi presión inspiratoria. Si yo le programé 20, en total, ¿cuánto de pico estoy teniendo? 25. ¿Se dan cuenta? Entonces no me va a aumentar mi presión porque yo ya sé qué pico tengo. No voy en la pantalla del ventilador, no voy a estar mirando presión porque yo ya sé, yo lo calculo, yo le he programado. Tú le puedes poner 10 o le puedes poner 20. Si le pones 10 más 5 15. Si le pones 20 más 5 25. Si le pones 30 más 5 35. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a saber la presión. Lo que no sé es el volumen. Lo que no sé es el volumen. ¿Cuánto entrará con 25? Yo no te puedo decir que con 25 va a entrar 420. ¿Cuánto entrará? No sé. Entonces tú tienes que ir ahí titulando. Le pongo 15 y entra 500, le bajo a 13. Y veo que entra 450, 40, 430, ya lo dejo ahí. O sea que cuando yo uso controlado por presión, monitorizo el volumen tidal que ingresa. ¿Ok? Por eso les digo, chicos, que es más fácil empezar con volumen control, porque yo sé cuánto le va a llegar al paciente. Y solo tengo que fijarme que el pico no aumente, que el meseta no aumente y que el tren de presión no aumente. Pero cuando yo uso presión control, si bien es más fisiológico y menos incómodo para el paciente, no sé el volumen. Sé el pico, pero no sé el volumen. Entonces tengo que estar atento, porque ¿qué tal si el paciente hizo un broncoespasmo y bajó y ya no está entrando mucho aire? Tu volumen tidal de lo que era 400 se bajó a 200 y está entrando poco volumen. Y yo te digo que es más peligroso tener a alguien con volumen de 200 o 100 porque se va a morir de hipoxemia, va a hacer paro en asistolia, las hipoxemias hacen paro en asistolia, que un paciente con pico 40, porque yo te digo, pico 40 tiene riesgo de neumotoras, pero te apuesto a que no me hace neumotoras capaz. Capaz 45 y no me hace neumotoras. Pero yo sí sé que alguien con volumen bajo te va a hacer paro en hipoxemia. Entonces, ya saben, entonces chicos, en resumen, esta diapo es importantísima para que ustedes sepan. Si yo pongo volumen, va a entrar ese mismo volumen siempre al paciente. Yo ya aseguré la variable de volumen. Y nomás tengo que estar pendiente si me eleva las presiones, pico, meseta, de presión. Es en volumen. Pero si yo estoy en presión control, va a ser más fisiológico, sin embargo, y yo sé qué pico tengo, pero no voy a saber qué volumen entra. Y es muy riesgoso a veces que el volumen caiga. Porque si tú usas presión control, tienes que estar cerca al paciente siempre mirando que no caigan los volúmenes, porque puede ser un paro en hipoxia, ¿ok? Que solamente son en bradisistolia. Listo, bueno, ahora sí volvemos a las diapositivas, ¿ok? Volvemos a las diapositivas y vamos a continuar. Entonces, esta curva, por lo tanto, ¿para quién es? Para el asistido controlado por volumen, ¿no? Asistido controlado por volumen, ¿no? El pico, ya dijimos, el pico menos de 35-30, la meseta, ¿no? Que es el pico inspiratorio realmente, qué te suma? Te suma la presión de la vía aérea, esta es la presión de la vía aérea,
¿no? Es la presión que tiene que hacer en la vía aérea para pasar el aire por esa vía aérea, ¿ok? O la presión que hay en la vía aérea, más la presión para distender el pulmón, ¿ok? Y esta es la presión para distender el pulmón, ¿no? Ok, entonces acá justamente lo dice, ¿no? Esta es la presión pico, esta es la presión en inspiración, ¿no? Estática, que es la presión o la presión de distensión pulmonar, o presión plató, o presión meseta, menos de 28-25, y esta es la presión driving pressure, o plateau menos peak, menos de 15 a 13, y este es tu peak, que tú lo vas a programar. Esto programas, esto no sabes. Tienes que ver en el ventilador, a menos a que estés en presión control, donde tú vas a saber que el peak más la presión inspiratoria te da tu pico. Y en presión control, pues ya no se hace meseta ni otras cosas, ¿no? Ok, entonces miren, aquí estamos en la curva en asistido controlado por presión. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Y esto quiero que ustedes me respondan. ¿Cuál es el parámetro que yo regulo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el que tú vas a mover en la pantalla? Obviamente en ambos muevo el piga, pero acá, ¿cuál es el que vas a mover para que entre aire? ¿Cómo les dije que se llama? ¿Cuál es el parámetro, chicos? Vamos, les dije. El presión inspiratoria, no se olviden. No, el pico es, otra vez repito, cuando yo tengo volumen asistido controlado por volumen, cuando yo entro aire tengo que medir el pico. Este aire me va a dar un pico tanto, una meseta tanto. Y si resto meseta menos pic, me da driving pressure. Eso es cuando está por volumen. Cuando yo estoy por presión, yo no le meto volumen al paciente, le meto una presión. ¿Cómo se llama esa presión? Fácil, presión inspiratoria. Así, el botón es PI. Eso es lo que ustedes tienen que regular en el ventilador mecánico. PI o presión inspiratoria. ¿Y qué es lo que monitorizo? Vamos, vamos. Si me han entendido, yo creo que me van a responder. Una vez que yo le pongo presión inspiratoria, ¿qué es lo que monitorizo en mi paciente? El volumen que entra. Yo sé con esta presión de 20, ¿sé cuánto me va a entrar? No, tengo que titular, le pongo 20 y miro. Entró 600, le bajo, ya estoy en 10. Le pongo 10, entró 200, le subo. Eso lo vas titulando y no siempre va a entrar el mismo volumen, pero tengo que monitorizar mi volumen. ¿Y cómo sé cuánto volumen? 6 a 8 por kilo, según peso predicho, peso ideal, dependiendo del caso. Entonces, en las curvas de ventilador, que eso ya vamos a hacer otra charla avanzada de disincronías, pero por ahora quiero estos conceptos. Ustedes tienen que saber que, miren, cuando acá, ¿qué presión le hemos puesto al paciente? Miren esta primera curva que se ven en los ventiladores, ¿no? ¿Qué es este 5? ¿Quién me dice? Estas son las curvas de un Pi- ventilador programado por presión. Muy bien, este es el pico. Es lo mínimo que puede bajar, ¿ok? Esta es una curva de un ventilador programado por presión. Miren cómo rápidamente llegó a 20. Es porque yo cuánto le he puesto de presión inspiratoria, probablemente 20, ¿no? Habría que ver qué ventilador para ver si le ha puesto 15, que les sumaría, pero probablemente le he puesto 20 y por eso llega hasta 20, ¿ya? Y llegó hasta 20, de golpe, se dan cuenta. Luego, una vez que llegó, entró el aire, ya no va a subir más la presión. O sea, por eso te digo, tú vas a saber el pico porque tienes el pico y cuánto inspiratorio programaste. No va a subir más de eso, ¿ok? Y luego va a salir el aire. ¿Alguien me dice qué significa esta pequeña muesca que hay al inicio de esta curva? ¿Ven que esta muesca que baja? Esta pequeña presión, estaba en 5 y bajó la presión, ¿no? A 4 3 y luego recién entró. ¿Qué significa? de la musculatura, ¿no? No, o sea, la musculatura sí la produce, pero ¿por qué? Esto es esfuerzo respiratorio del paciente, nunca se olvide. Si ustedes ven que el paciente hace una presión negativa, cuando está con el PIP, al inicio, él ha respirado. Pero si no tiene esa muesca negativa, él no está respirando. Doggy, ¿por qué es importante saber? Porque si ya ves que todas tienen muesca, pues pásalo a BIPAC o pásalo a soporte. ¿Qué hace ahí?
Está que respira él. No, pero está chocadísimo. Ah, entonces duérmelo más. ¿Por qué lo dejas ahí despierto al paciente luchando contra el ventilador? ¿No? Entonces, por eso tienen que ver. Si hay esta muesca negativa, él inició la respiración. ¿Ok? Si no hay, el ventilador está iniciando la respiración. Y miren el flujo. Como tú le pusiste una presión inspiratoria de 20, entró 60 litros de golpe. Que yo le puse 20 y ¡pum! Entró de 60 litros, ¿no? Y entonces el flujo empieza en 60 y conforme va entrando al pulmón, el ventilador ya no le va pasando más flujo, ¿no? Porque le empezó pasando 60 y le va pasando, conforme el aire va entrando y redistribuyéndose en el pulmón, ya no hay tanto flujo en el ventilador y va cayendo, ¿no? Y cuando el paciente lo bota, el flujo se hace negativo. Y mira el volumen. Tú le pusiste 20 y va entrando, pero no va a entrar los 400 de golpe o los 450 de volumen que necesito, ¿no? Le pusiste 20 y va entrando volumen, 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 volumen. Llegó a un punto máximo, que es según tú lo que has puesto en presión inspiratoria, y hasta ahí entró volumen. Y luego el paciente inspira según el tiempo inspiratorio que le has dado y luego lo bota según el tiempo expiratorio que le has dado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconozco que es un ventilador controlado por presión? Porque la presión se hace de golpe, 20. Y el volumen va aumentando progresivamente según como la presión está que le pone 20, 20, 20, va entrando más volumen, más volumen. Por, si fuera controlado por volumen, así, entraría primero 400 de golpe, ¿no? Y luego recién caería. ¿Se dan cuenta? Si es por volumen, entra todo el volumen de golpe, no poco a poco. Si es controlado por presión, entra la presión de golpe, no poco a poco. Miren, y ahora van a ver ahora, bueno, esto era lo que hemos hablado, ya lo he explicado, sino que yo lo había acercado. Ahora quiero que vean ustedes por volumen, ¿ya? Miren en volumen. Conforme va entrando el volumen, recién va aumentando la presión, el paciente inició la respiración, ¿no? Va entrando va subiendo la presión, va subiendo la presión hasta que llegó a la presión pico. Luego hace la acne inspiratoria, la presión meseta, y luego lo expulsa y ya regresa a pico, ¿no? Se dan cuenta que cuando es por volumen, conforme entra volumen, sube la presión. Por eso te digo, si yo tengo un volumen de 300, mi presión subirá hasta ahí, porque a más volumen, más presión. Pero si yo tengo un volumen de 500, mi presión seguro sube hasta ahí, porque le dio más aire y ocupó más pulmón y dio más presión. El flujo, a diferencia de esta curva que el flujo era máximo y luego iba bajando, acá no, el flujo es cuadrático, ¿ok? Porque tú le programas que entre 60 litros toda la inspiración, ¿ya? Y el volumen pues va aumentando progresivamente, llega a un inspiratorio y luego cae, ¿ok? Bueno, presión, flujo y volumen. Esas son las curvas de conocerlo. Y ahora para que ustedes vean la semiología de estas curvas, esto es el famoso disparo. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Eso que el paciente inicia es el disparo. ¿Con qué otro nombre se le conoce el disparo? El trigger, ¿verdad? Y acá viene un consejo muy importante. En un paciente que tú lo vas a tener sedado o en volumen, en asistido controlado, ya sea por volumen o por presión, ¿cuánto debes tenerlo el trigger? Y si a un paciente lo tengo en vías de extubar, ¿cuánto debo dejar el trigger? Claro, si está sedado, hay que tenerlo al menos en 2, ¿ya? Porque ¿qué es el trigger? Es la presión que hace para iniciar la respiración. Si yo al paciente le pongo un trigger de 0,5, o yo le puedo poner de 3. Si yo al paciente le pongo de 0,5, con cualquier movimiento del paciente desencadena respiración. La enfermera lo movió, el ventilador sintió 0,5 de presión y respira. Y empieza a hacer doble disparos. Hasta a veces por el mismo latido del cardíaco, cuando es intenso, podría disparar la respiración. Entonces, tú no puedes dejar un trigger muy bajo si el paciente va a estar sedado, porque tú le programas frecuencia respiratoria 12 y vas y está en 30. ¿Por qué está en 30? Mira siempre el trigger.
Si tu trigger está en 0,5, 0,8, 1, está que con cualquier movimiento probablemente dispara el paciente. Entonces, lo usual es dejarlo de 2 a 3 cuando está sedado, ya para que no cualquier movimiento dispare las respiraciones. Pero si tú lo vas a extubar, ¿cuánto deberías dejarlo? Si ya está en BiPAP o está en presión soporte, ¿cuánto lo deberías dejar? Si tú lo dejas en 3, el paciente quiere respirar y no va a llegar a esa presión. Ya hay que extubar a este paciente, doctor, pero hace apneas, no respira. Mira el trigger, ¿cuántas veces ha pasado? Y estaba en 3, 4. ¿Por qué crees que no respira tu paciente? Porque no tiene la fuerza, recién está que despierta. Entonces no le va a ganar al ventilador, pues. Tienes que ponerlo en vías de extubar en cuanto para que el paciente pueda con un mínimo esfuerzo desencadenar la respiración. ¿Cuánto lo pondrían, chicos? Para que sea más fácil para el paciente desencadenar la respiración. Uno. 1 o 0,5. Ya yo les aconsejo 0,5. Hasta 1. Pero no lo van a dejar con 0,5 pues todos los días. El día 1 en 0,5. Y ya como que recién despierta y está haciendo fuerza, ya. Pero el día 2 tienes que ponerlo en 1 al menos. Porque si tú lo dejas en 0,5, su diafragma se va a acostumbrar a que por poco esfuerzo respira. Y no, no queremos eso. Ya lo pasas a 1 y lo extubas así. ¿Ok? Ese trigger es importante. Ahora, ¿qué les parece esta conducta? Paciente que tú ves en el ventilador así. Está respirando, les van a despertar a 35 por minuto. El paciente debe estar sedado. Debe sedarse porque está en pleno shock cardiogénico profundo. Está a 35 por minuto y tú ves en tu máquina y lo has programado. Doctor, pero yo le he programado a 16 y está en 35. Y dices, ah, wow. O sea, el paciente está que totalmente taquicneico. Yo le he programado 16, o sea, estas 35 son del paciente, no es del ventilador. El ventilador te dará máximo 16. Las otras 19 son del paciente y 35 no es normal, ¿verdad? Entonces te vas y ves tu botón trigger y tu trigger está en 2. Yo les voy a proponer una solución. ¿Qué tal si lo ponemos en 4 el trigger? Para que el paciente no le sea fácil respirar y le pusiste en 4 y bajó a 16 o bajó a 20 porque cada vez tenía que hacer mucho esfuerzo. Ya no tenía la fuerza para llegar a 4 y bajó a 20. Ya lo solucioné. A ver, ¿qué me dicen? ¿Conducta incorrecta o correcta? Le bajé la frecuencia, le puse en 4 y de 35 me bajó a 20 porque ya no tiene la fuerza para llegar a los 35. ¿Por qué bien? ¿Por qué mal? Incorrecta, ¿por qué? ¿Por qué sería incorrecto? Ustedes van a ver ese error, ¿ah? Es incorrecto, totalmente incorrecto. Porque, chicos, solucionaste el problema, el paciente con trigger más alto, a mayor trigger, ¿solucionaste el problema o sigue despierto? Sigue despierto, ¿verdad? Sino que tú ya no ves la curvita de la respiración, pero tú crees que su diafragma no está que se contrae, está que se contrae, sino que tú no lo ves. Ya no ves los 35 porque le has puesto un trigger alto, pero su diafragma sí está a 35, sino que ya no se traduce en el ventilador. ¿Qué crees que le va a pasar a ese diafragma a 35 movimientos todo el tiempo? Te vas a dormir y está en 35, 35, el diafragma se va a fatigar y va a ser una una miopatía diafragmática. No lo vas a poder extubar después. Ese paciente se va a dañar el diafragma porque toda la noche se la pasó peleando con el ventilador a 35. Imagínate tú querer respirar y que alguien te tape. Eso hace el trigger. Tú quieres respirar y no te deja, no tienes fuerza y te tapa. Pero tu diafragma ya intentó. Entonces, no. ¿Cuál sería la solución en este caso? Preguntarte, ¿cómo debe estar el paciente? ¿Debe estar sedado o debe estar despierto? Esa es la solución. Ustedes me van a dar la respuesta. Te preguntas, si debe estar despierto, ¿qué hago? Digo, no, está en vías de extubación y me la han dejado en volumen control. ¿Qué hago? Si debería estar despierto. Lo paso a presión soporte y le bajo el trigger.
¿verdad? Si ya lo pasaste a soporte, no le vas a dejar en trigger 3, pues lo bajas a 0,5. Y vas a ver como el paciente ya no está peleando con el ventilador, ya respira cuando él quiere. Cuando está a 35, probablemente es porque tú le has puesto un volumen de 6 y el paciente necesita 8. Por si acaso lo fisiológico es 8, ¿ah? Sino que para no dar presiones altas, a veces bajamos a 6. Entonces tú lo pasas a presión soporte, le bajas el trigger a 0,5 y él va a respirar el volumen que necesita, que su cuerpo requiere. Y vas a ver como con 20, pero con más volumen tidal, que él mismo genera, se queda tranquilo. Pero si es como este caso que debe estar dormido por el shock profundo, ¿qué hacemos? Si debe estar dormido por el shock profundo que tiene, lo sedamos más. Lamentablemente, si no podemos, o sea, tú vas a ir a todas las UCIs y tal vez por ahí vean el video y me critiquen por ser un poco blanco o negro, pero es la forma como más sencilla para poder explicarles cómo deben manejar estos pacientes. Si el paciente tiene que estar sedado por el shock profundo, nora, vaso, dobuta, balón, dosis altísimas, ese no lo vas a despertar esa noche, ¿verdad? Entonces, lo sedamos más, ¿ok? Entonces le pasas un... Pero ten cuidado cuando lo sedes, porque se te va a hipotensar. Tú tienes que estar ahí listo con la nora, no te vas a dormir si no estás listo, con los vasopresores, porque se te va a hipotensar y hay que solucionar la hipotensión, tal vez pasarle un poco de volumen, vasopresor, pero hay que sedarlo y hay que sedar. Esa es la solución y con eso va a bajar. ¿Y cómo me doy cuenta que ya no está iniciando la respiración, que ya está sedado? Porque ya no inicia, ya no hace el disparo, esta curvita negativa ya no lo hace. Ok, bueno, este, entonces este es para el volumen en la meseta, el PIB, este es para, ya bueno, ya vamos a ir llegando al final de la charla. Este es el flujo, yo le programo cuánto flujo quiero que ingrese el paciente. A mayor flujo, por ejemplo, a 60 litros por minuto, hay más presión, ¿ah? Si tú le pones que entre el aire de golpe, hay más presión. Entonces, muchas veces para bajar la presión es pico, bajamos el flujo. La idea es tener el flujo bajo, ¿no? Flujo más bajo, menos presiones. O activar el autoflow para que regule solo el flujo. Y el ciclado, pues, es este IE que te dije, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a inspirar? El acné inspiratorio y cuánto va a expirar. ¿Ok? Ciclado, el límite y el disparo. Ok, entonces miren la diferencia entre las curvas de los ventiladores. Este primero, ¿quién me dice? Ambos son asistido controlado. El primer caso, ¿es por presión o por volumen? Vamos, si esa me responden, me entendieron. El caso uno, ¿es por presión o por volumen? Muy bien, por ahí. Por volumen. ¿Por qué, Alexis, es por volumen? Porque mira, la presión no está de golpe en 25. Conforme entra volumen, recién va a subir la presión, ¿no? En cambio, mira el segundo caso. Este sí es por presión, porque de golpe la presión está donde yo quería en 20. Según la P inspiratoria que yo le puse, ya la presión está ahí. ¿Ok? En flujo, ¿cómo se van a diferenciar? Siempre entra el mismo flujo en volumen. Yo ahí programo 60 litros por minuto y se queda. En cambio, acá no programo el flujo, sino según la presión. A más presión, entra más flujo al inicio y luego ya no, ya va entrando menos flujo. ¿Por qué entra menos flujo? ¿No ves que como ya entró aire, es que imagínate que tú le pones presión 20 y el pulmón tiene cero. Entonces va a entrar flujo de golpe, por eso al inicio entra flujo alto. Pero conforme ya entró aire al pulmón, el pulmón ya no tiene cero, ya tiene 10. Y tú le estás metiendo 20, ya están compitiendo. Entonces entra menos flujo. Menos flujo, menos flujo. ¿Te das cuenta? Ok. Y en volumen, bueno, ahí tienen las curvas son bastante similares, sino que acá hay el apnea inspiratoria. ¿Ok? Bueno,